Bueno, el tema de la conferencia de hoy es las mujeres en los yacimientos argáricos de la provincia de Granada y yo he añadido una pequeña coletilla que es sexo y género en la edad del bronce. Lo digo más que nada porque en antropología física lo que hablamos es de sexo, el sexo de los esqueletos, son de varones o son de mujeres. El género lo construye cada persona y solo podremos hablar algo de género a partir de diferencias que encontremos en esos esqueletos que aparte de ser diferencias biológicas por sexo exclusivamente, nos puedan dar algunos indicios de género o diferencias de género en estas personas. Bien, pues yo voy a presentaros primero los yacimientos de la provincia de Granada. Aquí tenéis representados los principales de los que han salido restos humanos, pero los que tenéis seleccionados al lado de la presentación realmente son los que han proporcionado las muestras más amplias de población. Estos son el Castellón Alto de Galera, el de Fuente Amarga, también en Galera, el Cerro de la Virgen de Orce, Yacimiento de Terrera del Reloj de Esas de Guadix, Cuesta del Negro de Purullena y el Cerro de la Encina. Esto supone un problema porque, por ejemplo, la muestra del Castellón Alto es la más amplia de todas, pero el Castellón Alto es un yacimiento, vamos a decir, que dentro de lo que es la media de la cultura del Argar, es un yacimiento pobre. Bueno, voy a deciros solo un detalle, remiendan con yeso las cerámicas que ponen a los ajuares funerarios. Así que no son precisamente un yacimiento de gente muy rica, con unas grandes maravillas sociales. Y eso nos supone que podamos tener un sesgo en cuanto a que estudiamos la salud general de poblaciones de la cultura del Argar y la muestra mayoritaria no es precisamente la de un yacimiento con un estado social o socioeconómico, por así decirlo, que sea muy bueno. Así que advierto, porque esto siempre nos puede dar a veces problemas de interpretación. Con todo y con eso, los resultados de los que voy a hablar son de casi más de 200 esqueletos, de los que, bueno, casi vamos a decir que una mitad, por lo menos, son de individuos de al menos sexo femenino. Bien, todas las imágenes que he puesto, salvo una, están centradas en tumbas donde hay mujeres y los casos que vaya a ver de fotografía son todos, o los que vamos a citar son de individuos femeninos. Bien, empezaríamos, bueno, con la infancia, no en el sentido que le ha dado Pachuca a su conferencia, sino que yo me voy a poner en el hipotético caso de una mujer que nazca en la cultura del Argar. En este caso, esta tumba no sabemos si son dos individuos infantiles, si son niños o niñas, no lo sabemos porque no tenemos todavía pruebas de ADN al respecto, pero nos plantearíamos el momento de una niña que nace en un yacimiento argárico. Entonces vamos a ir contando la vida de esa niña desde su nacimiento hasta su edad ya final, digamos, de cuando sea anciana. Bien, ¿cuáles son las circunstancias de los niños? En este caso, nuestra niña o niño, porque en este caso serían todos unidos, nacería con una esperanza media de vida de 24,97 años. Esto es evidentemente una cifra, pues, no la dan los estudios estadísticos, pero vamos a decir una cosa, está entre los 24 y 26 años, que es la esperanza media de vida al nacer en poblaciones preindustriales. Así que lo que estamos sencillamente es demostrando que la población argárica es una población preindustrial más en ese sentido. Bueno, los problemas de salud de la infancia están fundamentalmente basados en la malnutrición, enfermedades infecciosas y parasitarias. Y aquí hay que decir una cosa, que curiosamente las niñas, o nuestra niña hipotética, que sería nuestra protagonista, posiblemente sobrevivirían mejor a estos problemas propios de la infancia que de haber nacido un varón. Y aquí, perdona que me meta con la biología, pero es que en los mamíferos el sexo fuerte, por así decirlo, es el femenino, puesto que las hembras de mamíferos demuestran tener mucha más fuerza o resistencia a enfermedades infecciosas y parasitarias, y también al tener un desarrollo más acelerado, pues maduran antes y en el caso de los humanos son más conscientes del peligro. Así que posiblemente muchos de los esqueletos infantiles de bebés que encontramos en yacimientos argáricos puede que en una gran mayoría sean de sexo masculino. Y a este respecto quiero comentaros una cosa que estudiamos precisamente en adultos, que es la hipoplasia del esmalte, que curiosamente es un ejemplo de esto que se llama la paradoja osteológica. Aquí tenéis, bueno, una imagen de una cribra orbitalia, una cosa muy típica en bebés, a la izquierda, y a la derecha encontraremos un maxilar con dientes con hipoplasia del esmalte. En los yacimientos argáricos hemos encontrado
que las mujeres, en este caso lo vemos en dientes de adultos, tienen hipoplasia en un 56,2% de los casos, mientras que los varones la tienen en un 48,8%. Si nosotros nos quedamos con este dato, diríamos, las mujeres tienen más hipoplasia. Pero recordad una cosa, si vemos un adulto con una banda de hipoplasia, es alguien que sobrevivió a ese problema, se recuperó de ese problema. Así que no extrañe que las mujeres adultas tengan más bandas de hipoplasia que los varones, puesto que ellas se recuperaron, sobrevivieron, llegaron a la edad adulta y muchos de esos esqueletitos de bebés que encontramos de niños muy pequeños muy posiblemente sean varones que no sobrevivieron a esos problemas. Así que aquí no encontramos ese concepto ya de la paradoja osteológica. Bien, también podemos ver que las mujeres pudieran tener una mayor supervivencia a esas enfermedades infecciosas y aquí podemos tener un ejemplo de una mastoiditis, corresponde a una infección en el oído medio, que es propia de casos en niños, que fistulizó hacia el exterior, a través de la mastoides. En este caso no indica una supervivencia, más porque en un individuo de una mujer adulta. Hay muy pocos casos de mastoiditis publicadas en paleopatología, pero también puede ser una curiosidad que en su mayoría sean femeninas, tal vez por esta mayor supervivencia de las niñas a determinadas circunstancias de la presión medioambiental. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos rasgos físicos. ¿Cómo son las mujeres argánicas? Bueno, no voy a meterme más en detalles del crecimiento, pero sí, digamos, vamos a intentar ponerle un rostro o al menos un físico a estas mujeres. Como me imagino que muchos de los oyentes seréis de arqueología, no quiero meterme con muchas palabrejas complicadas de antropología física, pero voy a intentar por eso traducirlo un poco. En cuanto a los caracteres del cráneo, vamos a decir que son similares a los de otras poblaciones mediterráneas, así que si quisiéramos imaginar la cara o la cabeza de una mujer argárica, pues vamos a decir que la de cualquier mujer del entorno mediterráneo, es decir, no hay una diferencia. Ahora, eso sí, las mujeres argáricas presentan los huesos del esqueleto postcraneal más grandes y más gruesos que los de su antepasada de la edad del cobre. Pero una cosa curiosa, el tamaño de los cráneos de las mujeres de la edad del cobre y de las mujeres del Argar es el mismo, pero las mujeres calcolíticas son mucho más delgadas y más bajitas. Vamos a decir un poco que se ha exagerado que las mujeres de la edad del cobre tendrían un físico chupachups, por así decirlo, una cabeza grande y un esqueleto muy grácil, mientras que las mujeres argáricas tienen el mismo tamaño de cabeza, pero son mucho más altas y son mucho más robustas. Y en este sentido encontramos que existe con relación a sus varones un bajo dimorfismo sexual. Así que las mujeres argáricas son grandes no solo con respecto a su antepasada, sino también respecto a sus varones. Aquí podemos explicarlo desde dos perspectivas. Una, que sencillamente las mujeres, aunque la cultura del Argar, que nos hablan los ajuares funerarios, es una cultura con una diferencia de género muy clara, o si queréis, con unos roles muy marcados, no existe una diferencia de género en el sentido de alimentación o de acceso a los productos alimenticios. Es decir, las mujeres están exactamente igual de bien alimentadas que los hombres, o si lo queréis, los niños que las niñas. Es decir, una sociedad que desde un punto de vista igual, es muy igualitaria en el sentido de este acceso a los recursos alimenticios. Ahora, también el bajo dimorfismo sexual puede tener una explicación en otros contextos, curiosamente, de enorme pobreza. Ojo, aquí os quería decir el peso que puede aportar el yacimiento del Castellón Alto, un yacimiento pobre, pero con muchos individuos. Está perfectamente demostrado que en caso de hambruna, de mala alimentación, se retarda la pubertad. Es un tema que hoy día lo tenemos muy claro, cada vez se va adelantando la menarquia, la primera menstruación, pues, puesto que hoy día tenemos dietas muy ricas en grasas de origen animal. Sin embargo, en épocas anteriores, más antiguas, la menarquia era mucho más tardía. Bien, pues mientras a una chica no le venga su primera menstruación, sigue creciendo. Esta es una de las razones por las que en nuestro sexo las mujeres somos más pequeñas que los varones, sencillamente porque nos desarrollamos puberalmente antes y paramos de crecer antes. Ahora bien, en unas situaciones de hambruna, de más mala alimentación, las niñas, digamos, no se les retarda su pubertad y siguen creciendo más tiempo. Y esto puede reducir aparentemente ese dimorfismo sexual. Los chicos se quedan más bajitos, por así decirlo, de lo que les correspondía por su genética y las chicas están creciendo más tiempo. Así que no debemos tener en cuenta esta
circunstancia que también nos puede resultar un poco paradójica. Pero de todos modos vamos a decir que en general las mujeres argáricas son grandes. En cuanto a la estatura, me he traído el método de Pearson, que aunque sea muy denostado, muy criticado, pero es un método que utiliza todo el mundo y siempre nos permite hacer comparaciones. Bien, la estatura de la argárica de Granada, según el método de Pearson, estaría en 1,54,40 centímetros. El de las mujeres neolíticas y de la edad del cobre, sobre todo también de las provincias de Granada, Jaén y Málaga, estaría en 150,6 centímetros, pero ojo, la granadina del siglo XX, según la serie del cementerio actual de San José, es de 151,70. Es decir, hace 4.000 años las mujeres granadinas de la cultura del Argar eran más altas que las granadinas del siglo XX. Y eso tenemos que decir que muy posiblemente la cultura del Argar estaba mejor adaptada a su ecosistema natural que a lo mejor como pudo estar buena parte de la ciudad de Granada en la primera mitad del siglo XX. En cuanto a las proporciones corporales, bueno, esto os sonará a lo mejor alguno un poco extraño, el índice braquial, que es realmente la proporción entre el radio y el brazo, nos indica que el antebrazo es mediano, pero más largo que la media de las poblaciones europeas. Es decir, las argáricas son de antebrazo largo en relación con otras poblaciones europeas. El índice crural, que nos relaciona la pierna respecto al muslo, indica dolicocnemia, es decir, son mujeres de piernas largas. Y el índice escapulo-humeral, que nos referiría un poco a la comparación de la longitud de la escápula con el húmero, nos indica que el tronco es largo respecto al brazo. Así que tenemos unas mujeres que son bastante altas, pero son unas mujeres longilíneas, es decir, físicos largos, con piernas largas, con tronco largo respecto al brazo, y que, bueno, hoy día vamos a decir que hubieran sido unas maravillosas deportistas para actividades de fondo, es decir, físicos longilíneos, en estas mujeres de la edad del bronce. Bueno, en cuanto a otro capítulo, vamos a suponer que nuestra chica llega ya a la edad de merecer, de emparejarse y de poder ser madre. Bueno, ¿cómo podrían ser las parejas en la sociedad argárica? Si recurrimos a las tumbas, pues nos encontramos siempre, por lo general, que tenemos enterramientos dobles de dos individuos adultos, que son un hombre y una mujer. Hay algunas excepciones. Hay alguna tumba donde hay dos mujeres o alguna tumba donde hay dos varones. Pero por lo menos la inmensa mayoría siempre nos encontramos como en esta tumba del Castellón Alto, conocida cariñosamente como la de los enamorados, porque están enterrados simultáneamente. Nos encontramos que comparten el espacio funerario un varón y una mujer. Así que, bueno, debemos pensar que la sociedad esté basada en una familia, con una pareja, en la que tendríamos esta base social. Bien, aquí podemos decir una cosa, o la sospechamos, a partir, ojo, de los análisis de isótopos estables. Aquí tenéis la representación de los valores del isótopo nitrógeno 15, que nos hablaría de los contenidos de proteínas animales, en la muestra unida de ambos sexos del Castellón Alto. Bien, si veis, están unidos ambos sexos, tendríamos la representación gráfica, pero abajo hay unos cuantos puntitos sueltos. Lo que, bueno, como todos los artículos de este tema se publican en inglés, llamamos los outliers, realmente los que están fuera de, los que proceden de otro sitio, podríamos así decirlo, o tienen valores que se salen por completo de ese yacimiento. Bien, como sabemos que los isótopos estables nos hablan de la alimentación de los últimos 5 años de vida, resulta curioso que estos individuos que se nos salen de esta serie del Castellón, muy diferentes, son todas mujeres fallecidas antes de cumplir los 25 años. Así que esto nos podrá plantear la posibilidad de que el emparejamiento en muchos de estos yacimientos de la Edad del Bronce fuera un patrón patri-viri local. Es lo que decimos, que una cosa que existe en la inmensa mayoría de mamíferos, que es evitar la endogamia o la consanguinidad dentro de un grupo. Así que si le hacemos caso a esto, posiblemente los chicos argáricos se quedaran en el poblado donde nacieron y las mujeres se emparentaban con alguien de otro poblado. El hecho de que estas mujeres, todas muy jóvenes, tengan valores isotópicos diferentes, podría ser a que habían nacido en un poblado diferente al del Castellón Alto, que tiene un nivel de proteínas animales muy alto, son muy ganaderos por el sitio donde están, menos agricultores, y estas mujeres marcharan al Castellón Alto a vivir tras su, bueno, no sé si llamarle matrimonio, como pudieran establecer su relación de pareja a la del bronce, y a lo mejor haber fallecido en uno de sus primeros embarazos, cuando aún mantenía los valores isotópicos
biológicos del lugar donde habían nacido. Es decir, esta es una posibilidad. Necesitaremos hacer muchos más estudios al respecto, pero por lo menos nos da una explicación lógica a estos individuos que se nos salen y que todos, curiosamente, son mujeres muy jóvenes. En cuanto a otros aspectos, tengo que decir que de momento, aunque Pachuca habrá presentado unos casos preciosos, en los yacimientos de Granada todavía no hemos localizado ningún caso en el que una mujer falleciera embarazada o en el momento del parto. Y aunque hay algunas mujeres, como este enterramiento del Cerro de la Encina de Monachil, que están enterradas con algún niño, de momento, mientras no tengamos estudios de ADN, no conocemos cuál es la relación de parentesco entre ellos. Es decir, muy posiblemente, evidentemente, son familias, pero no podemos saber si son realmente madre-hijo, abuela-nieto, hermana-hermano. Son cosas que en un futuro las pruebas de ADN, si es que este se conserva, nos permitirán ayudar a ir conociendo. Eh, Bueno, aquí os presento una imagen con dos huesos pubis, donde tenéis marcadas con flechas las típicas marcas que dejan los partos en el hueso pubis. En este caso tendríamos dos mujeres que podemos decir que son multíparas, es decir, tuvieron varios hijos. Lo que nunca podremos saber es cuántos tuvieron. Y tampoco podremos hacer una estimación de la fertilidad en los yacimientos de la Edad del Bronce, puesto que no tenemos nunca las colecciones completas. Pero sí hay una cosa que podemos decir en base a las reglas de la demografía histórica, que al menos una mujer argárica debió tener como mínimo 4 hijos para al menos tener la garantía, según la esperanza media de vida y la mortalidad infantil tan alta, de que esos 4 hijos que tuvo, al menos 2 llegaran a adultos para mantener el tamaño de la población. Así que debemos imaginar que cualquier mujer argárica, si no fallecía en alguna de sus consecuencias de algún parto, debería tener de media entre 4 y 5 hijos simplemente para mantener el tamaño de la población. Y estos riesgos de esta maternidad los podemos ver en el cálculo de la esperanza media de vida, ya no al nacer, sino a los 20 años. En este caso, para los varones argáricos que llegaron a cumplir 20 años, podían esperar cumplir 21,58 años más, es decir, alcanzar los 41,58. Perdona la cifra de la estadística, que son así como muy absurdas, pero pues, trabajamos así. Mientras que para las mujeres que cumplieron 20 años, su esperanza es de cumplir 17,30 años más. Vemos que las mujeres en este periodo, entre los 20 y los 40 años, tienen una menor esperanza media de vida. Es precisamente el periodo que coincide con el fenómeno de la maternidad. Sin embargo, a partir de los 41 años, la esperanza media de vida en ambos sexos se equipara. Es decir, la mujer que ha sobrevivido a los riesgos de la maternidad luego tiene la mejor o la misma esperanza media de vida que los varones. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Ya la encontramos a la mujer, bueno, pues ama de su casa o encargada de una familia o como queramos y responsable, posiblemente, no siempre lo sabremos, de la alimentación y de la cocina. Bien, aquí tenéis una reconstrucción hecha en un yacimiento de un molino, los clásicos molinos de mano barquiformes, que, bueno, van a ser consecuencia de muchos problemas que vamos a ver en los argáricos. Si os fijáis, todos estos molinos precisamente tienen esa forma curvada porque se van gastando y adquieren esas formas que decimos justo barquiformes. Bien, eso supone que cuando se muela el cereal se va gastando el molino y con la harina que se va formando al moler ese cereal se va mezclando una arena, con lo cual la alimentación donde entre esa harina, pan o los productos que se fabriquen con ella, resulta enormemente abrasivo. Y eso vamos a ver que va a influir sobre todo en la dentición de las personas de la cultura del Argar, que literalmente se liman los dientes. Bueno, el desgaste en este caso es enormemente superior al encontrado en yacimientos de la Edad del Cobre, además con una significación estadística muy alta, pero podemos encontrar, por ejemplo, este individuo B, donde es una mujer que no llegó a cumplir 25 años, como ya tiene hilas de dentina incluso. Yo con mi edad tengo los dientes menos gastados que esta mujer, es decir, sencillamente toman una dieta enormemente abrasiva. En algunos casos, como podéis ver, aunque este último, el G8 aquí, la última, la imagen H, es de un varón, fijaros que quedan incluso expuestos los canales radiculares de los dientes, es decir, el desgaste es una verdadera salvajada y es muy llamativo porque habéis individuos muy jóvenes
que aún incluso no han salido sus terceros molares, la muela del juicio, la muela de en torno a los 18 años, y sus primeros molares, los que emergieron a los 6 años, ya se han borrado casi todas las cúspides. Esto también nos puede ayudar a entender un poco la patología dental. Bueno, os traigo frecuencias de caries, pérdidas de dientes en vida, aunque estas no están vinculadas en sí tanto con la alimentación, sino más con la presencia de bacterias en la cavidad oral. Y quiero que os fijéis un detalle, aparentemente los varones tienen más patología dental, tienen más caries que las mujeres, más pérdida en vida que las mujeres, más enfermedad periodontal que las mujeres, pero en ningún caso se alcanza la significación estadística. Pero ojo, recordad una cosa, los varones viven más años, no más años en total, pero sí en la franja de edad entre los 20 y los 40 años, muchas mujeres mueren más jóvenes, con lo cual nos encontramos que en los varones que sobrevivieron, sus piezas dentarias estuvieron más tiempo expuestas a las bacterias que viven en la cavidad oral, con lo cual es normal que los varones puedan tener un poquito más de patología maxilodentaria. Pero ojo, no es porque coman cosas diferentes a las mujeres, sino simplemente porque en media general sus dientes estuvieron más tiempo expuestos a esos agentes bacterianos. Por lo menos en esa franja de edad, entre los 20 y los 40 años, tuvieron ahí una mayor esperanza media de vida. Si recurrimos a otros elementos, como pueden ser análisis biogeoquímicos, lo que se han hecho de elementos traza de zinc y de estroncio indican un mayor consumo de proteínas de origen animal en los varones, pero no hay significación estadística, es decir, que esto puede ser meramente cuestión del azar. En el caso de los isótopos estables, que son más precisos y nos dan mayor información, se ha observado que hay un mayor consumo de proteínas de origen animal en los yacimientos de los altiplanos granadinos, que son más fáciles, más proclives a la ganadería, que en otros yacimientos de zona de vega, como pues el Cerro de la Encina u otros así por el estilo, donde tienen más facilidad para la agricultura. No estamos descubriendo nada raro. Y también nos encontramos que la media del nitrógeno es más alta en los varones, pero también sin significación estadística. De hecho, por ejemplo, si aquí comparamos de nuevo Castellón Alto, como siempre, la muestra más grande, la distribución de los valores de nitrógeno 15, si os podéis fijar, es que prácticamente son exactamente iguales los varones que las mujeres. Es verdad que la línea media del diagrama de caja de la izquierda, pues sí, está un poquito, nada más elevada que la de las mujeres, pero si podéis ver, la distribución es prácticamente igual. Es decir, son poblaciones que comen lo mismo. No podemos quedarnos con un valor medio, sino que hay que estudiar todo el conjunto de distribución. Bien, ahora vamos a empezar a pensar, bueno, actividades profesionales. Hemos planteado que las mujeres a lo mejor pudieran dedicarse a las cuestiones de la alimentación, de la cocina, por lo menos de su hijo. Pero las mujeres también hacen otras cosas, no solo preparar esa cocina o esos alimentos que vamos a ver. Y aquí sí voy a deciros un poco, antes dijimos sexo o género, los argáricos nos dan sorpresas. Y bueno, esta tumba es la tumba más llamativa del yacimiento del Cerro de la Virgen de Orce. Es una tumba, como podéis ver, con este murete de mampostería enormemente espectacular y sobre todo porque el esqueleto tiene de ajuar funerario una espada de bronce, o sea, una pieza muy sofisticada para lo que pueden ser muchos yacimientos argáricos granadinos. Pero ojo, esta tumba que todo el mundo ha pensado debió ser un importante varón, el esqueleto es de una mujer y además sin lugar a dudas porque su pubis es total y absolutamente femenino. Así que bueno, esta señora la enterraron en esta tumba tan espectacular y con una espada de bronce. Ahora, yo no puedo meterme en saber cuál fue exactamente el rol que jugó esta mujer. Lo que sí puedo decir es que el esqueleto es de una mujer biológicamente. Ya otros aspectos de momento se nos escapan a lo que podamos tener, interpretar con lo que tenemos posible. Bien, en cuanto a la actividad, uno de los sistemas que se está utilizando para estudiar más son lo que llamamos marcadores de estrés musculoesquelético, y de cual a la bibliografía anglosajona se llaman Cell Changes, podemos traducirlo como modificaciones en tesis, que son las inserciones de tendones y ligamentos y, por tanto, inserciones también musculares en los huesos. Bueno, aquí, por ejemplo, a la izquierda tenéis un cúbito donde este piquito de aquí nos correspondería a la inserción del tríceps. Aquí tenéis una rótula como un auténtico peine de picos, estos entesocitos, que es como se llaman, que corresponderían a la inserción del cuádriceps, toda la musculatura anterior del muslo.
Pero aquí tenemos un calcáneo donde podemos ver a la derecha otros entesocitos que corresponderían a la inserción del tendón de Aquiles, y estos que hay aquí abajo son lo que conocemos como un espolón popularmente, que nos hablarían también de adaptación de las plantas de los pies a terrenos muy duros y tipo pedregoso. Bien, si se analizan varios de estos marcadores de estrés musculoesquelético, nos dan sorpresas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a poneros primero, para los que no conocen los yacimientos de Granada, aquí tenemos una reconstrucción de este yacimiento del Castellón Alto de Galera. Es este cerro que tenéis en la fotografía de la derecha, con terrazas naturales. Y bueno, los que habéis ido de visita al Castellón Alto, sabéis lo que cuesta subir, porque es una cuesta endiablada, y también sabéis lo que cuesta bajar al Valle de Galera. Es decir, el sitio es muy bonito, como podéis ver, se domina todo el valle, la vega de Río Galera, estos altiplanos que serían tan fantásticos para la ganadería, esta zona para cultivos de huerta, pero vivir en este sitio, claro, tiene una defensa natural fantástica, pero un sitio un tanto complicado para, digamos, llevar una vida cómoda y relajada. Bien, ¿qué es lo que encontramos en general de todos estos marcadores de estrés musculoesquelético? Que todos son mucho más altos en los varones. Vale, los varones hacen más actividad física que las mujeres. Pero ojo, también quiero decir una cosa, que la testosterona es muy responsable del desarrollo de estas modificaciones en la entesis. Esto nos indica que simplemente por la presencia de la testosterona los varones van a tener más desarrollo de estos marcadores de estrés musculoesquelético. Y de hecho es una de las razones por las que cuando se hacen este tipo de estudios hay que descartar a todos los individuos mayores de 50 años, porque a las mujeres a partir de la menopausia se les dispara el desarrollo de estos marcadores. Y entonces puede resultar que veamos imágenes paradójicas que una persona actual que haya fallecido con 80 años y haya tenido una vida totalmente sedentaria, tenga un aparente desarrollo muscular mayor que una persona que se pasó toda su vida con una actividad física intensa, sencillamente porque la persona de la prehistoria a lo mejor falleció con 40 años y una mujer actual ha sobrevivido 30 años a ese fenómeno de la menopausia. Así que ojo con estos marcadores, que siempre los varones van a ser más, pero que conviene estudiarlos siempre en individuos menores de 50 años. Los varones, bueno, en algunos marcadores de los brazos, como puede ser, por ejemplo, la cresta del supinador en el cúbito, fijaros que tienen el doble que las mujeres. Las mujeres lo encontramos en un 25% y los varones un 54%. Pero donde sobre todo tienen mucho más desarrollo muscular los varones es en los miembros inferiores. Por ejemplo, el trocánter mayor, musculatura a nivel de la cadera, los varones un 31%, las mujeres ninguna tiene tesocitos en esta zona. La línea poplitea, que nos hablaría del desarrollo sobre todo de la musculatura de la parte posterior de la pierna, muy usada cuando subamos o bajamos cuestas, pues nos encontramos los varones un 31 frente a un 8. O el tendón de Aquiles, de nuevo, este desarrollo de caminar por terrenos muy duros, fijaros que nos encontramos un 76,7% en varones frente a un 21,9% en mujeres. Esto es lo que podríamos traducirlo de una forma muy sencilla, es que las mujeres argáricas hacen fuerza con los brazos, pero la hacen sobre todo en el entorno doméstico. Es decir, ellas no están en esa vega caminando, dando viajes largos por los terrenos de los alrededores. Eso lo van a hacer los varones. Ellas están en su entorno doméstico y cargan cosas, sí, pero ¿qué cargan las mujeres? Pueden cargar agua y sobre todo cargan niños. Es una cosa que a veces se nos olvida en nuestra sociedad actual, es que van los niños en un carrito, pues nos olvidamos de que todas las mujeres han estado hartas de cargar niños a la espalda. Así que no nos extrañe que nos encontramos esta un poco dicotomía, varones, mucho desarrollo muscular en brazos y en piernas, ellos se mueven mucho, y las mujeres nos encontramos que lo tienen fuerte en los brazos, pero ojo, también tienen algo en las piernas. Al fin y al cabo, si tienen que bajar, aunque sea por agua al río, pues luego vuelva a subir con la carga y sus piernas se van a notar. Pero tenemos que pensar que las mujeres sobre todo van a estar en ese entorno. No, ojo, eso no quiere decir que estén encerradas en su casa, sino que caminan mucho menos o por lo menos no hacen los desplazamientos tan largos que podríamos encontrar en las actividades relacionadas o practicadas por los varones. Hay otros marcadores que nos pueden indicar cuál es la actividad física y es, por ejemplo, el estudio de lo que llamamos los nódulos de Small, que son huellas de hernias intradiscales. Aquí tenéis dos vértebras donde este hueco que encontraríamos aquí correspondería, o este,
a esas huellas cuando el núcleo pulposo del disco intervertebral se clava en la vértebra. Es una patología que está muy claramente relacionada con la actividad física. Y bueno, fijaros que encontramos que las mujeres pues tienen bastante menos que los varones. Es decir, ellas trabajan, hacen cargas, cargan cosas, sufren su espalda, pero desde luego mucho menos que los varones. Así que ellos, en este sentido, su espalda sufre mucho más porque practican actividades físicas mucho más intensas que las que practican las mujeres. Otras cosas que nos puede hablar de actividad con las mujeres, ojo, pues por ejemplo la espondilolisis, que son cuando una vértebra, sobre todo la quinta lumbar, se va a partir, vamos a decirlo claramente, se separa el arco del cuerpo vertebral por continuos microtraumatismos continuados. En este caso, bueno, los varones 8,3, mujeres no hay ninguno, volvemos a lo mismo. Ellos hacen mucho más esfuerzos con la espalda, sobre todo, por ejemplo, cuando podemos ver la artrosis en el sector dorsal de la columna, donde los varones llegan a 48,9, mientras que las mujeres se quedan en un 27. Si esto lo comparamos, por ejemplo, también con la artrosis en la articulación del hombro, fijaros, los varones 24,5 frente a un 3,5 en las mujeres. Así que los varones argáricos cargan cosas con la espalda y hacen mucho esfuerzo con la espalda y con los hombros. Y también vamos a decir, nos vuelve a coincidir de que ellos caminan mucho más por terrenos duros, la frecuencia de artrosis en los huesos del pie, los varones un 22,6%, las mujeres un solo 5,3%. Pero hay curiosamente una cosa en la que se iguala la frecuencia de artrosis, y es la artrosis del codo, donde en los varones nos encontramos relativamente muy pocas, 5,7, pero sin embargo en las mujeres nos encontramos 5,3. Hombre, nunca podremos relacionarlo 100% con una actividad porque recordaros, la artrosis de lo que depende fundamentalmente de la edad. También estamos diciendo que los varones a veces viven más años que las mujeres y por tanto es muy posible que también tengan más artrosis. Pero este factor de la artrosis del codo nos viene enseguida a este dibujo que tenemos a la izquierda, la reconstrucción de la mujer usando este molino barquiforme. Estos molinos que son los responsables de que tengan los dientes totalmente arrasados, pero pueden ser también los responsables de que las mujeres tengan una buena frecuencia en el supinador del cúbito, como hemos visto antes, y en artrosis en el codo. Si intentarais poneros por este trabajo, los codos sufren bastante. Así que, bueno, no vamos a decir que es una enfermedad profesional, pero la idea de que, desde luego, si nos pintan a la mujer usando el molino, es mucho más seguro de que sus huesos responden a que es una teoría real, de que sean ellas las responsables de esta forma de preparar los alimentos. De todos modos, ahora tenemos un último descubrimiento que nos ha venido a confirmar una actividad profesional exclusiva de las mujeres. Que bueno, decían los molinos, vale, pero ha sido también una sorpresa porque no la esperábamos, porque siempre se nos ha planteado en casi todas las culturas las actividades vinculadas con los textiles, con mujeres, tanto el hilado como la figura de la persona que está trabajando en un telar. Casi todas las representaciones siempre nos las han hecho con mujeres. Tal vez porque todos tenemos el famoso cuento de Penélope cuando está con su telar que va destejiendo todas las noches mientras espera a su marido Ulises. Esa historia tan bonita de la Odisea, pues a lo mejor también nos recoge un poco la imagen de la mujer anclada al telar o las labores de hilado. Bien, en este caso, ya hace un par de años había habido una cosa que nos había llamado la atención, y es que las mujeres argáricas tienen, bueno, lo hemos dicho, los dientes todos muy gastados, pero los dientes delanteros los tenían más gastados que los varones. Así que eso resultaba un poco extraño y nos llevaba a plantear que las mujeres hacían algo con sus dientes delanteros que no hacían los varones. Y ya estudios más detallados, con más cuidado, hemos observado que en algunas de las mujeres existen unas marcas muy curiosas que se ven a simple vista, que si luego se analizan con lupa binocular ya llama muchísimo la atención, y que en estos dientes centrales podéis ver que se ven perfectamente como estos surcos excavados en estos dientes. Bien, pues estos surcos, los estudios que se han realizado, demuestran que están vinculados con el uso de fibras de origen animal. Concretamente, vamos a decir, hilo de lana. Las que tenemos documentadas están en yacimientos como el Castellón Alto o la Cuesta de Negro de Puyena, entornos donde desde luego la ganadería ovina o caprina sería muy,
muy fácil de tener, lo que más se adapta al entorno y de hecho hay numerosos huesos de estos animales. Y en este caso, pues estas mujeres hilan utilizando sus dientes delanteros. Y bueno, esto no es un uso esporádico, no es como cuando ahora nosotras a lo mejor ahora pues un rato por entretenernos nos da por hacer puntos y decimos, bueno, pues voy a hacer esto o voy a hacer un bordado punto de cruz, que es muy relajante, sino que estamos hablando de una actividad que hace continuamente durante muchísimas horas al día. Es decir, los dientes por lana no se gastan así porque de cuando en cuando hilemos, sino porque es una actividad profesional practicada continuamente. Y las marcas ya aparecen incluso en chicas muy jóvenes, con lo cual podemos decir que prácticamente a partir de la pubertad se especializan en esta actividad. No todas las mujeres lo tienen, es decir, lo tienen algunas y en algunos casos unos surcos verdaderamente muy llamativos, sobre todo una mujer que es senil, que llegó a una edad de cumplir más de 61 años y que tiene unos surcos que son verdaderamente espectaculares. Pero en ningún caso, en ningún individuo masculino han surgido estos surcos. Así que tenemos que decir que hay una especialización profesional donde estas mujeres ocuparían una profesión como tal. Es decir, no sería la mujer como ama de casa, en el sentido general, que se encarga de alimentar a su familia, prepara la comida o puede moler el grano o el cereal, sino que en este caso nos encontraremos mujeres que específicamente tienen una profesión, o por lo menos, al menos realizan profesionalmente con una elevada especialización estas actividades de hilado. Bueno, tenemos que seguir profundizando, estudiando más yacimientos y más casos, pero ojo, animo a todos los que trabajéis con yacimientos prehistóricos que os fijáis los dientes delanteros, que a lo mejor no ha llamado la atención vuestros surcos, o si lo habéis visto habéis pensado que puede ser una microfractura del esmalte producida pues, por un bocado fuerte que se ha podido romper el diente. Ojo, y que seguro que no habíais parado a mirarlo. Y entonces, en cuanto os paréis, vais a sacar muchos casos. Es decir, estoy diciendo la invitación porque seguro que en cualquier yacimiento del brozo van a salir. Así que animo y a buscarlo. Bueno, y ahora ya hablaremos de otros aspectos que son los aspectos de salud y enfermedad. ¿Qué podían tener estas mujeres? Bueno, la chica que está aquí a mi izquierda, una sepultura del Cerro de la Encina de Monachil, pues bueno, murió escasamente con 16, 17 años, posiblemente de una causa infecciosa. Tiene un ajuar funerario espectacular, como podéis ver, brazaletes de plata, pendientes, pero esta chica se acabó su vida de una manera muy brusca y repentina, pero no olvidemos que la enfermedad infecciosa, desde que el mundo es mundo, si queréis así, son la principal causa de muerte de los seres humanos. Así que, bueno, no hace falta que os diga cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial en este momento. Es decir, la estamos viviendo en todos los noticiarios, así que las enfermedades infecciosas han sido y seguirán siendo, por desgracia todavía, la principal causa de muerte de los seres humanos. Dentro de esa salud y enfermedad, aunque ahora salta un poquito el tema de las infecciones, que ahora lo vamos a retomar, está el de sufrir riesgos de tener bueno, traumatismo, accidentes, etcétera. Aquí lo que tenéis representado es a la izquierda un cráneo masculino donde se han ubicado, cada punto supondría el centro de una lesión traumática con supervivencia y a la derecha estarían representadas las lesiones traumáticas que hemos visto en cráneos femeninos. Bueno, no hace falta que os diga quién tiene más riesgo de sufrir un traumatismo en la cabeza, si los varones o las mujeres. Así que está claro que los varones hacen cosas que no hacen las mujeres y sobre todo vemos una sospechosa acumulación de traumatismo en el lado derecho del frontal en los varones que pueden ser sospechosas o que nos hagan plantear posibles cuestiones de violencia intramural. Bueno, lo dejamos aquí porque en principio de los yacimientos argáricos granadinos no hay ninguna lesión que podamos atribuir claramente a violencia. Todas las que hemos encontrado hasta el momento tienen supervivencia, son cuestiones relativamente superficiales. Sin embargo, a la hora de estudiar fracturas del esqueleto postcraneal, varones y mujeres se nos igualan. Es decir, vamos a decir que la posibilidad del resbalón con la piel de plátano, que obviamente esta gente no tenía plátanos, pero nos sirve, sería la misma tanto para varones como para mujeres. Así que los riesgos de tener una fractura por una caída casual son los mismos. Y curiosamente, la fractura más frecuente en yacimientos argáricos son las fracturas de tercio distal de muñeca, que, ojo, es la fractura más común en poblaciones actuales. Ya os digo, la típica de una caída, tercio distal de muñeca, de cúbito y radio, son las más comunes y las más frecuentes.
no existe otro patrón muy elevado de fracturas. No hay, a pesar de que viven en terrenos relativamente montañosos y difíciles, no encontramos unas tasas de fracturas muy elevadas. Y ya os digo, a nivel de postcraneal son las mismas tanto en hombres como en mujeres. Otro aspecto que antes hemos mencionado es la patología dental, pero ya quiero traerlo aquí con más detalle, porque en general los argáricos y las argáricas tienen la boca fatal. En parte por esta cuestión del desgaste tan intenso que les lima los dientes, les pone la dentina, con lo que le aumenta el riesgo de poder tener caries. Y bueno, vamos a decir porque también su higiene dental debería ser bastante escasa, a jugar por lo que podemos encontrar. Aquí, bueno, vemos mujeres donde podéis ver, da miedo el estado de estas bocas. Tienen enfermedad periodontal, está clarísimamente más de 3 milímetros expuestas las raíces de los dientes. Esto, aquí podéis ver la más exagerada. Tenemos accesos dentales, es decir, lo que llamamos popularmente un flemo, es decir, una infección alrededor de la raíz. Podemos ver, bueno, depósitos de sarro, algunos verdaderamente espectaculares, como podéis ver aquí, o algunas caries como esta que ha hecho saltar por completo la corona de este diente. En general, todas las poblaciones de largar tienen la boca muy mal, pero bueno, también hay que decir que algunos individuos llegaron a edades avanzadas. Esta mujer es adulta, tiene una patología grande para su edad, pero en este caso mujeres maduras que superaron la barrera de los 40 años, que encontramos esta boca, pues nos está diciendo también que están mal porque también llegaron a esas edades. Vamos a decir un poco esas paradojas osteológicas de cuando una patología puede ser a la larga el indicador, marcador de buena salud, porque llega a tener una edad en la que sufre ese problema. Aquí tenemos en otros casos estas quistes radiculares que han accedido al seno maxilar, con lo que es más seguro que pudieran estar muy posiblemente relacionadas con la causa de fallecimiento de estas mujeres. Un acceso al seno maxilar termina siendo una septicemia y la causa de muerte más posible de estas dos mujeres, de estas mujeres maduras y seniles, muy mayores de edad. Volvemos a las enfermedades infecciosas y concretamente a dos zoonosis, es decir, que son transmitidas por animales a humanos. Una de ellas, en este caso, es la tuberculosis. Bueno, el que en los yacimientos argáricos hubiera bóvidos lo sabíamos, son los principales responsables, que la tuberculosis después se va a transmitir entre seres humanos. En este caso, en el yacimiento de Fuente Amarga, por ejemplo, esta mujer de edad madura, en esta costilla, no sé si veis, hay una zona aquí como de una cascarilla de hueso creado por encima de la cortical normal del hueso, sino una zona con periostitis, donde vemos esa aposición de hueso nuevo. Y esta es la cara interna de las costillas. Aquí tenéis más detalles ya ampliados, donde podéis ver ese aspecto de hueso extraño, raro. Y bueno, si se encuentra en la cara interna de las costillas, lo que nos indica es que hay una enfermedad infecciosa de origen pulmonar. Claro, ¿cuál es la enfermedad infecciosa pulmonar que no te mata rápido? Que pues, generalmente la más frecuente es la tuberculosis. Una neumonía no te dejaría esto, porque una neumonía o sobrevives o te mueres. Pero en este caso, una tuberculosis puede ser una enfermedad que se mantenga larvada durante bastante tiempo y puede ser causa de esto. Y además hay otros individuos en este mismo yacimiento que lo tienen. Es decir, un solo caso aislado de tuberculosis es raro. Normalmente lo vamos a encontrar en más individuos y curiosamente en individuos que comparten la misma cabaña, es decir, que son una unidad familiar. Así que no es de extrañar que en una misma familia, si la contrae un miembro, pueda tenerla otro miembro de la familia. La otra zoonosis que hemos podido localizar es la brucelosis, conocida popularmente como fiebre de Malta, y en este caso lo que tenemos, lo que en esta vértebra lumbar se conoce como el signo de Pera-Pons, es un doctor catalán que encontró que en las vértebras lumbares de personas afectadas de brucelosis se producía una depresión en el borde del cuerpo, una epifisitis, que además es la radiografía de una imagen de condensación. Entonces, este signo de Pera-Pons es lo que nos indica precisamente la brucelosis. Bueno, los argáricos tienen ganado de cabras, así que no nos tiene que extrañar que hubiera brucelosis entre ellos. En este caso, bueno, una persona que ha ido llevando la enfermedad desde bastante tiempo
y para que pueda dejar estas modificaciones en las vértebras. Bueno, volvemos a nuestro entorno del Castellón Alto. Yo es que, lo siento, mi yacimiento argárico favorito. Me he tirado muchas horas excavando aquí, limpiando muertitos con mi brochita y mi cepillo y bueno, le tengo especial cariño. Quiero que os fijáis esta vista desde arriba para que entendáis la foto que vais a ver ahora, aunque no es de este yacimiento, sino del de Fuente Amarga, que está en los cerros del otro lado de frente del río Galera, pero para el caso nos sirve igual. Y es que en Castellón Alto o en varios de estos yacimientos de esta zona, todo el argárico o argárica que pasaba de los 30 años tiene artrosis de rodillas. Es decir, sube y baja cuestas continuamente. No extrañe que nos encontramos, como en esta mujer madura, que se ha destruido toda la parte blanda de la articulación y nos encontramos el proceso que conocemos como eburneación y pulimento, es decir, se ha ido por completo todo el menisco y de la articulación y fijaros que el fémur ha estado en contacto directo con la tibia, se ha pulido. Y si os fijáis cómo están las rótulas, nos encontramos estas zonas perfectamente pulidas, brillantes, además con surcos y acanaladuras, es decir, es que ha estado el hueso con hueso rozando. ¿Que a esta persona le dolía las rodillas? Obvio, claro y evidente que sí, pero aguantó ese dolor y siguió moviéndose. Así que, bueno, llegó a esta edad, las rodillas le dolerían, pero llegó a una edad como para tener este problema. Así que, por un lado, por lo que decimos que la artrosis es paradójicamente marcador de buena salud, es una enfermedad, sí, pero nadie con 20 años tiene artrosis. Así que si llega a vivir una edad avanzada, es normal que tenga esa artrosis. Y también si llegaste a vivir a esa edad avanzada es porque gozaste de buena salud en tu vida. Aquí tenemos en este caso artrosis en dos vértebras cervicales. En las mujeres argáricas, los sectores de la columna más afectados son el cuello, el sector cervical y el sector lumbar, las dorsales mucho menos. Y en este caso, bueno, podemos ver estas cervicales también como vemos en estas carillas que están aplastadas, estas porosidades, incluso hay esta zona que se ve ese pulido de estar directamente hueso con hueso rozando. Y bueno, ya por último entraríamos en este apartado que os he dicho, el de la discapacidad y la vejez. Nuestra mujer que ha llegado a una edad muy avanzada, como esta mujer del Cerro de la Encina, que llegó más allá de los 61 años, son muy pocas las mujeres que, escasamente tendremos 5 que cumplieran esa edad, pero algunas, al menos por las lesiones que tiene, pudieron llegar a avanzadas, no solo decir que se quedaran a 62, 65 años, sino que muy posiblemente superaran los 70. Lo que pasa es que ya sabéis que la edad es muy avanzada, es muy difícil poder precisar la edad, por lo menos con los métodos tradicionales que tenemos, y porque cada persona pues, bueno, envejece de una manera muy diferente. El caso quizás más interesante de una discapacidad en la edad del bronce es esta mujer de la Sepultura 30 que sufrió una fractura de cuello de fémur. En este caso, este sería su fémur derecho, normal, el fémur izquierdo se rompe el cuello y lo que encontramos fue los dos cosales y la cabeza de este fémur izquierdo estaba perfectamente encajada en el acetábulo, pero como podéis ver, todo el cuello del fémur se había necrosado. Esta persona sencillamente ha perdido el apoyo por completo del miembro inferior izquierdo, es decir, no existe cuello del fémur, la pierna no está articulada con la cadera. Y no extrañe que en los húmeros, para ser una mujer senil, tiene unas inserciones musculares exageradamente grandes. Ojo, ya estaréis pensando, Silvia nos ha dicho que no veamos los marcadores de estrés musculoesquelético en mujeres mayores de 50 años. Sí, pero esta mujer tiene pocos marcadores musculoesqueléticos, excepto justo en sus brazos. Así que, ¿qué es lo que planteamos? Porque esta señora sencillamente caminaba con muletas. Tiene una pierna totalmente inútil y este desarrollo fortísimo en los húmeros y que no lo tiene ningún otro hueso, lo que nos indica es que usa esas muletas para caminar. Y desde luego, bueno, una discapacidad, caminar con muletas por el Castellón Alto, yo desde luego a la señora le quito el sombrero porque es toda una habilidad. Y bueno, lo que nos indica, por otro lado, es que esta mujer siguió viviendo a pesar de este problema, está enterrada en su tumba normal, con su espacio funerario normal. Es decir, no poder hacer actividades de ir a por agua o caminar en otro caso.
pero a lo mejor podría haberse dedicado perfectamente a este hilado u otras labores de textiles en los que pudiera practicar estando sentada, es decir, sigue formando parte de su comunidad y seguiría aportando su experiencia profesional y vital. Hay que tener un detalle de los cosales para que veáis cómo apareció la cabeza del fémur metida en el acetábulo, muy curioso. Pero si os fijáis, la cabeza del fémur no se ha reabsorbido, es decir, esta cabeza del fémur seguía recibiendo por vasos de sangre y terminaciones nerviosas y siguió el hueso, por lo menos vivo, el tejido de esta cabeza del fémur, puesto que veis que está perfectamente cicatrizada, es decir, se produce la fractura en el cuello se necrosa, pero la cabeza sigue estando el tejido óseo vivo. Y aquí otras dos mujeres, bueno, con lesiones vertebrales que en este caso tenemos que vincular con la osteoporosis y la osteoporosis senil. La imagen que tenemos aquí encima, la mujer 90 de Castellón Alto, tenemos una fractura por compresión donde vemos cómo el cuerpo de esta vértebra lumbar se nos ha quedado reducido casi a la mitad. Son las fracturas también de acuñamiento, que en esta mujer de la tumba 113 son aún más llamativas porque encima se han soldado estas vértebras entre sí, es decir, están haciendo un bloque y son concretamente la 11ª, 12ª dorsal y la primera y la segunda lumbar. Entonces encontramos estos acuñamientos tan verdaderamente exagerados y además el hueso es súper poroso, son huesos que no pesan nada. No es el sistema más preciso para diagnosticar realmente una osteoporosis, tendríamos que poder hacer análisis de densitometría ósea, pero en principio, a falta también que sea de que podáis hacer una radiografía, si un hueso es muy sospechoso de osteoporosis cuando no pesa nada, es decir, se reduce enormemente el peso con relación a un hueso de su mismo tamaño. Pero esta columna vertebral, bueno, lo que hoy día podríamos ver en una mujer de más de 80 años y lo presenta a estas mujeres de la cultura del Argar, es decir, algunas llegan a vivir a edades muy avanzadas y tienen los problemas que podrá tener cualquier abuela en la actualidad, estos temas, pero ahí, bueno, seguiríamos un poco como esa figura de Goya, aunque sea un varón, de ese viejecito con barbas que va caminando con los dos bastones y sigue con esa frase tan maravillosa de aún aprendo. Bueno, pues yo diría que a lo mejor estas mujeres también pensarían lo mismo, siguen ahí con sus actividades y van tirando y aportan enormemente a su sociedad y a su comunidad. Bueno, me han pedido que pasara alguna bibliografía sobre el tema, sacado algunas de las publicaciones que tenemos hechas específicamente sobre esqueletos de yacimientos de la Edad del Bronce, bien sobre patrones de actividad, sobre algunos yacimientos que se han publicado, temas precisamente de violencia, patología vertebral, también divisiones, este último que tenéis, precisamente el de la hilandera de la Edad del Bronce, ha salido en las finales del año pasado. Luego podemos tener otros también vinculados con isótopos estables, las cuestiones sobre discapacidad, los casos de tuberculosis y brucelosis y luego, bueno, por último, el Ángel que acaba de publicar, lo podréis disponer en la web de la Universidad de Granada, su tesis sobre paleopatología y yacimientos argáricos, que os recomiendo que no la perdáis, porque creo que es lo mejor que se ha escrito de yacimiento argárico en cuanto a paleopatología en los últimos años. Y bueno, yo no me quiero alargar mucho, así que voy a decir aquello de ahora turno de preguntas, que me imagino que será más interesante